Buenas tardes nuevamente. Estamos aquí para seguir con nuestro estudio del libro ¿de qué? ¿Qué libro estamos? Libro de Marcos, eso es. Entonces tenemos un punto interesante en la prédica de hoy, que Jesús ya ha terminado su ministerio en el norte, en Galilea, y está en su último camino hacia la cruz. Entonces ha tenido un ministerio fructífero en el norte. Hemos estudiado muchas de las cosas que Jesús estaba enseñando, pero ahora está dirigido hacia Cruz del Calvario para nosotros. Y hoy lo que quiero compartir es de este capítulo 10 de Marcos. Encontramos dos puntos de vista incorrectos. Y Eddie nos habló la semana pasada de que los discípulos necesitaban todavía ser entrenados. Todavía faltaba cosas por aprender. Y sabe una cosa, que también nosotros todavía falta aprender alguna cosa. No algunos, bastante. Y una cosa que hacemos muchas veces es que interpretamos la situación incorrectamente. Entonces tenemos que tener cuidado en la manera en que interpretamos la situación. Entonces hoy vamos a revisar una interpretación incorrecta de los fariseos, pero también los discípulos. Es decir, que los seguidores de Cristo más cercanos también se equivocan. Y nosotros también nos equivocamos. Entonces, ¿cómo podemos corregir esa tendencia nuestra? ¿Cómo podemos interpretar la palabra de Dios correctamente? Para que cuando enfrentamos una situación, sabemos que estamos diciendo la verdad y no un prejuicio nuestro. Y vamos a tocar algo muy cerca, muy actualizado, el divorcio y cómo tratamos a niños. Entonces vamos a pedir al Señor que nos diga, que sea Él hablando hoy y no este servidor. Oremos. Gracias, Padre, por su diseño de ayudarnos con su palabra. Gracias que podemos tener 100% confianza en su palabra, que no hay errores. A nosotros nos engaña su palabra. Y lo que deseamos, Señor, hoy es de aprender principios de su palabra. Queremos aprender de los errores de otros. Y reconocemos, Señor, que tenemos la tendencia de decir cosas a nuestro favor y interpretar cosas para que a nuestro lado sale bien. Y no dividamos correctamente su palabra, la verdad. Entonces, ayúdanos a aprender de los fariseos, de los discípulos, y no solamente aprender, pero también poner lo que tiene para enseñarnos hoy en práctica. Que sea glorificado entre nosotros, en nombre de Jesús te lo pido. Amén. Thank you. Muchas gracias. Entonces, acompáñame aquí en su palabra, Marcos capítulo 10, y vamos a leer el primer versículo. Marcos capítulo 10, estoy leyendo en la versión nueva versión internacional, versículo 1, que dice: Jesús partió de aquel lugar y fue al lugar de Judía, al otro lado de Jordán. Otra vez se les reunieron las multitudes y, como era su costumbre, les enseñaba. Como era su costumbre, enseñaba. ¿Qué es lo que Jesús estaba enseñando a sus discípulos? Si hoy hicimos un examen para ver qué ha sacado de toda esa predicación en las últimas semanas, pueden decir cuáles los temas, cuáles son los puntos clave en que Jesús estaba enseñando. Tiene una manera donde toman notas para revisar ese punto clave, o
Espero que no entre un oído y sale el otro. Pero una cosa que Jesús estaba enseñando es la importancia de arrepentir y creer en el Evangelio. Una cosa que estaba mostrando a nosotros que hay poder en el Evangelio. Y nos está enseñando que ese poder encontramos a través de la fe. Fe en el Evangelio, fe en su palabra. Pero también está enseñándonos que poniendo nuestra confianza en Jesús, en el plan de Dios, hay un cambio radicalmente. Podemos ver cosas que no esperaba. Poniendo su fe en Jesús, aunque tenemos poco, como vimos en el milagro de cómo Jesús cambió el pan de 5 panes y dio alimento a la multitud, Él quiere enseñar a nosotros cuando ponemos nuestros recursos en la mano de Dios para servirle y para llevar el Evangelio, va a quedar sorprendido lo que Dios puede hacer con lo poco que por la fe entregamos a Él. Pero había algunas personas que siempre estaban en el modo de ataque, que cada vez aparece un grupo de personas y está buscando cómo se pueden tumbar a Jesús. Los religiosos del día. Es interesante que quien está más fuerte en contra de Jesús es su propio pueblo. Y a veces es triste que en la misma iglesia, en los mismos cristianos, vemos que está peleando uno a otro. Pero Jesús se encontró y mostró amor. Él es fiel. El fiel de compartir y mostrar sus errores. Vamos a ver el versículo 2 que dice: en eso unos fariseos se le acercaron para ponerlo a prueba y le preguntaron. Interesante, esa palabra aquí, prueba, se encuentra creo 4 veces en el Nuevo Testamento, y esa palabra es el mismo que encontramos en Marcos capítulo 1 cuando Satanás quería tentar a Jesús, quería poner a Jesús a prueba. Y lo que vemos aquí realmente, los fariseos estaban haciendo la obra de Satanás. Estaban buscando cómo pueden hacer una tropieza en la vida de Jesús. Entonces, su prueba era con una pregunta. ¿Está permitido que un hombre se divorcie a su esposa? Interesante esa pregunta. En este momento los discípulos estaban en el territorio de Perea. ¿Sabe quién era el gobernante de reino, el sector de Perea? Una persona que se llama Herodes. ¿Qué sabemos en este libro de Marcos de Herodes y Juan el Bautista? ¿Qué predicaba Juan? Decía: Herodes, no estaba bien que tu mujer se divorció de su esposo para casarse con vos. Entonces, ellos sabían lo que estaba jugando, que el gobernante de ese territorio ya había tenido un encuentro con alguien que tiene un punto de vista en contra del divorcio. Entonces está buscando cómo se pueden tumbar a Jesús. Pero Jesús es muy interesante, con mucha calma, contesta una pregunta con una pregunta. Quizás muchas veces, en vez de contestar la pregunta de una persona, es mejor devolver y hacer ellos una pregunta. Es lo que hizo Jesús. La pregunta era: ¿está permitido que un hombre se divorcie a su esposa?
¿Qué les mandó Jesús? ¿Qué les mandó Moisés? Dijo Jesús. Entonces la pregunta. Dígame lo que había dicho a Moisés. Jesús estaba muy, muy inteligente y sabía dónde iban ellos. Él estaba usando algo dicho por Moisés como una licencia para divorcio. Entonces, su respuesta revela cómo estaba su corazón y realmente dónde estaban ellos. El divorcio es algo que creo que todos nosotros hemos sido afectados. Y es muy común. Entonces, un tema que es muy actualizado. Mi hermano ha sido divorciado 2 veces. Está con su tercera mujer. Yo he visto en la iglesia situaciones familiares, nietos, familiares, no, nietos no, nietos no, sobrinos. Y cómo responder, cómo nosotros como una iglesia podemos en amor enfrentar esa situación que está en común. ¿Qué tiene que decir nosotros Jesús en este versículo que pudimos poner en práctica, pudimos usar como consejo? Los fariseos están bien claros en lo que decía la palabra de Dios. Entonces vamos a buscar qué hace referencia a Moisés. Entonces acompáñame Deuteronomio capítulo 24 y vamos a ver lo que dijo Moisés. En el capítulo 24, versículo 1 a 4, dice eso. Si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, algo inadecuado, solo podrá despedirle si él encuentra un certificado de divorcio. Una vez si ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Yo creo que aquí este versículo tiene mucho que decir a mujeres, porque veo aquí que Moisés estaba buscando a defender a las mujeres. Muchas veces la sociedad no está en favor de las mujeres, pero veo en este versículo esa ley que realmente Moisés está mostrando preocupaciones y cuidado por las mujeres, porque no dice que no es justo que un hombre por cualquier cosa se pueda hacer un certificado de divorcio. Si ocurre en el segundo esposo que se toma aversión y también se extiende un certificado de divorcio y despide la casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impuro. Eso habrá abominación en los ojos del Señor. Entonces, lo que está pasando aquí es que los fariseos estaban sacando un versículo de la Biblia, estaban usando este versículo como un permiso, una licencia para buscar el divorcio. Y realmente eso no es lo que enseñaba a Moisés. Nosotros no podemos decir que no existe divorcio. Jesús no está diciendo que el divorcio no existe. Existe. Pero lo que quería hacer Moisés, él quería hacer todo posible para poner barreras en el camino, protecciones para que no hace daño. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Sabemos que somos pecadores, pecamos, y muchas veces se encuentra el divorcio. Pero Dios en su amor, Moisés en su amor, estaba buscando cómo proteger a la mujer
cómo poner barreras para que sea difícil encontrar un divorcio. Pero lo triste aquí en ese momento es que los fariseos estaban usando este versículo. Está diciendo, bueno, Moisés decía que si encontramos que no le gusta algo en una mujer, podemos mandar un certificado de divorcio. Pero ese no es el espíritu de lo que estaba diciendo Moisés. En aquel tiempo había dos opiniones en Israel en aquel tiempo. En un campo, uno decía que solamente por adulterio pudiera divorciar. Pero había otro, y así estaba inclinado los fariseos, que estaba diciendo cualquier cosa que no le gusta a una mujer, se pueden hacer un certificado de divorcio. Y hoy encontramos a menudo que la gente busca un divorcio fácil, ¿verdad? Se casa y 72 horas después se busca divorcio. Como divorcio es algo que se pueden jugar. Pero Jesús quiere decirnos algo distinto. Y lo que vemos aquí es que los fariseos estaban interesados en el divorcio. Estaban interesados en buscar razones para que ellos puedan satisfacer a ellos mismos, buscando una pequeña excusa para cambiar mujeres. Estaban enfocando divorcio, pero ahí Jesús estaba enfocando el matrimonio. Y lo que quiere decir a los fariseos, a sus discípulos, que realmente lo importante es el matrimonio. Y él llegó al pasaje original, intención de Dios, el creador del matrimonio. Entonces acompáñame a Génesis capítulo 2 y vamos a ver lo que hace referencia a Jesús. Pero primero vamos a leer en Marcos 10 la respuesta de Jesús. Esa ley le escribo Moisés para ustedes por los hostigados que son, aclaró Jesús. Pero al principio de creación, Dios hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y su madre y se une a una esposa. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así ya que no son dos, sino una. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre. Entonces vamos a ver Génesis también, capítulo 2, y vamos a leer del versículo pertinente de lo que escribió Moisés acerca del principio. Génesis capítulo 2, versículo 18 en adelante. Luego Dios, el Señor, dijo, no es bueno que el hombre sea solo. Qué bueno. Nuestro Dios no quiere que los hombres sean solos. Esperanza, hombres solteros, mujeres solteros. Voy a hacer una ayuda adecuada. Qué bueno. Nuestro Dios es capaz de buscar una ayuda idónea. Yo puede ser que con mi mujer es idóneo. Tu pregunta, Eddie, ya sabe cuál va a ser su respuesta, ¿no? Entonces Dios el Señor formó de las tierras aves del cielo y el animal de cuerpo, de campo, y se llevó el hombre para ver si el hombre les podrá. El hombre le puso nombres a todos los vivos, los seres vivos, y con ese nombre se les conoció. Así el hombre fue poniendo los nombres a todos los animales domésticos y todos los aves del cielo y todos los aves del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para ese hombre. Todavía faltaba algo. Y yo sabía. Yo tenía un plan especial, importante.
Entonces, Dios el Señor hizo al hombre caer en un sueño profundo, mientras que estaba dormía, le sacó una costilla, le cerró la herida de la costilla que había quitado del hombre. Dios el Señor hizo una mujer y la presentó al hombre, el cual exclamó: eso es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Se llama ella mujer, porque del hombre fue sacada. Muy feliz ese hombre. Por fin, una ayuda adecuada. Por eso el hombre dejará a su padre y su madre y se une a su mujer. Y los dos se fueron en un solo ser. Se funden en un solo ser. En ese tiempo el hombre y mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos tenía vergüenza. Qué bonito. Qué bonita la creación del matrimonio. Que Dios sacó de costilla del hombre y hizo una mujer. Entonces Jesús está diseñando aquí y está enseñando la importancia, no es el divorcio, sino la importancia de pensar en el matrimonio. Yo creo que hay varios principios que encontramos aquí en este pasaje que Jesús está enseñando, que son importantes para nosotros como iglesia, porque cuando enfrentamos personas que no conocen a Dios, realmente no entienden el plan de Dios para matrimonio, nosotros que somos cristianos, nosotros que hemos leído la Biblia, podemos explicar la verdad y cómo debe ser el matrimonio. Y lo que encontramos en este pasaje de Marcos 10 y Génesis 2 es que Dios creó el matrimonio. Fue su diseño. Entonces Dios que creó todo el universo, que creó todos los animales de campo, es quien creó el matrimonio. Es su plan, ese es su diseño. Él tiene el pattern de este matrimonio. Entonces, si es Dios que establece y hace el matrimonio, solamente Dios puede romper un matrimonio. ¿Qué pasa muchas veces cuando la gente tiene problemas en su matrimonio? Ellos van corriendo hacia un abogado, hacia un corte. Y tristemente no va corriendo hacia la iglesia. Muchas veces cuando escuchamos a alguien hablando de divorcio, no sabemos cómo responder y dice, bueno, pero yo he escuchado que ese señor es buen abogado y de tal. Hermanos, tenemos que estar dispuestos como una iglesia, tenemos que tener un plan. Sería bueno que siempre dejamos nuestros brazos abiertos a los que están pasando por una situación, dificultad, porque en Cristo pudimos ver milagros. Pudimos tener la confianza que el que creó el matrimonio puede restaurarla. La buena obra que ha comenzado se puede llevar a cabo. ¿Cuántos matrimonios hemos visto salvados? Y es importante entender que cuando casamos, estamos bajo un pacto de Dios. Realmente, quien une un hombre y mujer no es un ley civil, no es el gobierno. Ellos quieren decir que realmente ellos tienen permiso para dar el permiso para el matrimonio. Y yo tuve que ir al gobierno para pedir licencia para matrimonio, pero realmente el matrimonio es una obra de Dios. Y cuando casamos, que nos une en una manera espiritual y para ser un ser, es Dios. Entonces Dios tiene capaz de crear un hombre y una mujer, pero también es Él que se junta para que sea uno. Esa es no una obra de un ser humano, es una obra de Dios. Y Dios creó el matrimonio con un propósito, algo que simbolice el matrimonio. El matrimonio es un símbolo entre Dios
y su deseo de que Él quiere tener con su pueblo. Entonces Dios, en el Antiguo Testamento vemos que se casa con el pueblo de Israel. Y el matrimonio es una muestra de la relación que Dios quiere y desea tener con su pueblo. Él quiere que sea uno. Él quiere que adoramos, que tenemos amor uno a otro, que vivimos en paz, en armonía, que disfrutamos al 100% todo lo que ha dado a nosotros. Entonces vemos aquí que Dios creó el matrimonio. Solamente Dios puede romper el matrimonio. Pero también vemos que Dios odia el divorcio. Odia el divorcio. El divorcio no está en el plan de Dios. El plan de Dios es que se junte para siempre hasta que mueren. Pero vemos que somos pecadores. Y la razón que Dios odia el divorcio es porque es un resultado del pecado. No hay un divorcio donde no había un tipo de pecado en el matrimonio. No podemos juzgar, no sabemos cuál fue el motivo de ser casado, pero creo que siempre, siendo hombres pecadores, tenemos en medio del divorcio el pecado. Siempre, casi siempre, que no voy a decir casi, porque yo sé que hay una persona que ha sido ofendido por su pareja y no es culpa de ellos por una acción tomada por tu marido o tu esposa. Pero sabemos que en cualquier divorcio hay pecado. Entonces vemos que solamente Dios tiene permiso para poner las reglas. Y si leímos en el otro momento en que Jesús está hablando de ese punto que encontramos en Mateo, capítulo 19, versículo 9, entonces acompáñame un momentico, que es la misma historia que Jesús estaba contando, pero anotado por Mateo. Y en este capítulo 19, versículo 9, capítulo 19, versículo 9, Él da un permiso, una excepción para el divorcio. Dice aquí, les digo que excepto en un caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia a su esposa y casa con otro comete adulterio. Entonces vemos en Mateo 19:9 que Jesús dice que, bueno, si hay adulterio en el matrimonio, está permitido el divorcio. Y quizá algunos tengan, ¿por qué? Bueno, sabemos que en el Antiguo Testamento, si uno de Israel cometía adulterio, ¿qué pasaba? La muerte. Entonces ya, si el marido está muerto, entonces el otro podía tener permiso para casar de nuevo. Entonces, es no lo que Dios quiere, pero Jesús está reconociendo en Mateo 19 que es un motivo. Y también, no quiero decir mucho de eso, pero encontramos en 1 Corintios capítulo 7, versículos 12 a 14, encontramos que por abandono también encontramos que la Escritura nos da permiso para el divorcio. Porque dice que se está casado y si el inconverso decide de salir, entonces es como permiso. Si el inconverso quiere salir, entonces yo y otros en la iglesia tenemos la interpretación que está permitido el divorcio. Ahora, yo creo que donde tenemos un punto de vista diferente es en cuanto a si se pueden casar de nuevo. Entonces, yo digo que hay momentos en que por la seguridad de un matrimonio hay que permitir el divorcio. Yo sé que hay personas que por la seguridad de vida
hay que separarlos. Y quizás en otro momento que pueden hablar de ese más profundo. Pero yo veo que lo importante en este pasaje es que Jesús está enseñando